Ella no tenía nada que dar, excepto lo único que la protegía del frío. Y lo dio igual. Lo que no sabía era quién la estaba mirando, y lo que ese hombre cargaba por dentro. Suéltela ahora mismo. Usted no tiene ningún derecho de tocarla. La voz de Graciela Montoya atravesó el salón entero como un golpe. Valentina se quedó paralizada, con las manos todavía sobre los hombros de la anciana, ajustando el rebozo que se le había resbalado. Las conversaciones murieron. Las cucharas se detuvieron en el aire. 10, 15 personas miraban desde sus mesas sin entender todavía qué estaba pasando, pero ya sintiendo que algo estaba muy mal. ¿Qué? Valentina soltó las manos despacio, como si el movimiento brusco pudiera romper algo. No se haga. Graciela avanzó entre las mesas, el dedo apuntando directo a su cara. Llevo semanas notándola, siempre cerca de los clientes mayores, siempre tan amable, tan atenta. La palabra sonó como insulto. ¿Cuánto le sacó a esta señora? ¿Cuánto le robó? El aire del rincón dorado se volvió denso. Una mujer de mesa 4 tapó la boca con la mano. Un hombre mayor junto a la ventana dejó el periódico sobre la mesa y no lo volvió a levantar. Valentina abrió la boca. No salió nada. Conteste. La gerente estaba ahora a medio metro de ella, la voz subida a otro tono. Todos aquí son testigos. Esta muchacha lleva meses aprovechándose de los clientes vulnerables y hoy se terminó. Yo no le robé nada, dijo Valentina. La voz le salió quieta, casi demasiado quieta para el tamaño de lo que estaba pasando. Claro que no va a admitirlo. Graciela se giró hacia el salón, como si necesitara público, como si el público ya no fuera suficiente y necesitara más. La encontré revisando la bolsa de la señora, con sus propias manos. Eso no era verdad. Y Valentina lo sabía. Y doña Remedios, sentada en el banco de madera junto a la puerta, también lo sabía. Pero doña Remedios tenía 77 años, temblaba de frío desde que había entrado, y el susto la había dejado sin voz. La frase que nadie olvidaría llegó entonces, pronunciada con una claridad calculada, mirando directo a los ojos de Valentina. La gente como usted siempre encuentra a quien explotar. Silencio total. Una niña de unos 8 años, sentada con su madre en la mesa del fondo, preguntó en voz baja, «Mamá, ¿qué hizo?» Y la madre no supo qué responder. Valentina no lloró, no levantó la voz, no se defendió con palabras que nadie iba a escuchar en ese momento, porque cuando alguien grita una acusación en público, el silencio de la persona acusada siempre parece culpa. Ella lo sabía, lo había aprendido de su madre, que había pasado la vida entera siendo invisible y nunca había ganado una sola discusión levantando la voz. Lo que hizo Valentina fue girarse hacia doña Remedios. La anciana la miraba con los ojos húmedos, las manos apretadas sobre el regazo. Valentina se agachó frente a ella, le acomodó el rebozo una vez más sobre los hombros, el mismo gesto que había desatado todo, y le dijo en voz baja, solo para ella, «Ya está, señora, ya está». Graciela observó eso y algo en su expresión titubeó por un segundo. Solo un segundo. Después endureció la mandíbula y señaló hacia la puerta trasera. «Recoja sus cosas. Hoy no vuelve a atender ninguna mesa». Lo que Graciela Montoya no sabía, lo que nadie en ese salón sabía todavía, era que en la mesa del rincón, la más alejada de la puerta, había un hombre que no había tocado su café desde hacía varios minutos. Rodrigo Iturbe tenía la costumbre de entrar a lugares que no correspondían a su mundo, no por humildad, ni por nostalgia. Lo hacía porque los hoteles de lujo, las reuniones de directorio y los restaurantes de mantel blanco le producían desde hacía años una sensación que no sabía nombrar bien. Algo parecido al hastío, algo parecido al vacío. A veces necesitaba sentarse en un lugar donde la gente pedía el menú del día y pagaba con monedas contadas, y simplemente mirar. Era un hábito extraño para un hombre de su posición. Era el único hábito que le quedaba de cuando era otra persona. Había entrado al Rincón Dorado 20 minutos antes que todo eso ocurriera. Había pedido un café solo y había sacado su teléfono con la intención de revisar correos. No había revisado ninguno, porque desde que entró, sin proponérselo, había estado mirando a la muchacha que atendía las mesas del lado derecho. No de la manera en que un hombre mira a una mujer joven, de otra manera. De esa manera incómoda que tiene el reconocimiento cuando no termina de cerrar.
Cuando algo en alguien te recuerda a algo que no quieres recordar, y sin embargo no puedes dejar de mirar. La había visto llevarle una taza de caldo a doña Remedios sin que ella lo pidiera. La había visto preguntarle algo al oído, escuchar la respuesta, y desaparecer hacia la cocina para volver con un plato pequeño de arroz. La había visto notar que la anciana temblaba, no con dramatismo, con una mirada rápida y práctica, y quitarse el rebozo que llevaba sobre los hombros para ponérselo a ella. Eso fue lo que Graciela Montoya vio cuando salió de la cocina. Eso fue lo que interpretó como revisión de bolsa. Rodrigo lo había visto todo desde el principio. Y cuando la gerente empezó a gritar, él no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, con el café frío frente a él, y sintió algo apretarse en el centro del pecho que no tenía que ver con indignación. Era algo más antiguo. Algo que él reconocía, pero que hacía años había aprendido a ignorar. La gente como usted siempre encuentra a quien explotar. La frase le llegó diferente. Le llegó como una piedra que cae al agua y no hace el ruido que uno espera. Hace otro ruido, uno que viene de más adentro, porque él había dicho algo parecido, no con esas palabras, pero con ese mismo tono, con esa misma certeza de quien juzga sin preguntar, años atrás. A alguien que no había podido defenderse de la misma manera que esta muchacha no se estaba defendiendo ahora. Se levantó, no hacia la gerente, no con intención de intervenir de manera visible. Se levantó porque quedarse sentado se había vuelto físicamente imposible, y caminó hacia la barra con el paso lento de alguien que no quiere llamar la atención. Pidió la cuenta, dejó un billete sin esperar cambio, y salió. Pero antes de salir, pasó junto a la mesa donde doña Remedios seguía sentada, ya sola, con el rebozo de otra persona sobre los hombros y los ojos fijos en la puerta trasera, por donde habían desaparecido Valentina y la gerente. La anciana lo miró. Rodrigo no dijo nada. Siguió caminando. Pero en la calle, con el ruido de la ciudad cerrándose sobre él, se detuvo. Sacó el teléfono. No marcó ningún número. Lo guardó. Miró la fachada del Rincón Dorado durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que eran, y siguió caminando. En la parte trasera del local, detrás de una puerta de metal que separaba el salón de un pasillo estrecho con cajas apiladas y el olor permanente a fritanga, Valentina escuchó lo que Graciela tenía que decirle en privado, que resultó ser casi lo mismo que le había dicho en público, pero en voz más baja y con más detalle, que llevaba tiempo con sospechas, que varias clientas mayores habían mencionado sentirse demasiado atendidas, que eso no era normal, que una empleada no debía involucrarse tanto con los clientes, que el rebozo, su rebozo, el que Valentina usaba para el frío del turno de mañana, no tenía nada que hacer sobre los hombros de una clienta. «Eso no es su trabajo», dijo Graciela, con la voz ya normalizada, casi administrativa. «Su trabajo es tomar órdenes y llevar platos». Valentina la miró. Después miró el piso. Después volvió a mirarla. «¿Me está despidiendo?» Graciela tardó un momento. «Le estoy dando la oportunidad de renunciar. Es más limpio para las dos». Valentina recogió sus cosas de un gancho en la pared. Una chamarra delgada, una bolsa de tela con su nombre bordado por su madre hacía años, y salió por la puerta trasera sin firmar nada, sin gritar nada, sin darle a Graciela Montoya la satisfacción de ver que algo se había roto. Eso se lo guardó para el camino a casa. Petra Rosas estaba acomodando los últimos cajones de verdura cuando vio a su hija doblar la esquina del mercado con una hora de diferencia respecto a su horario normal. No necesitó que le dijeran nada. Las madres que han cargado silencios toda la vida aprenden a leer los silencios de sus hijos antes de que abran la boca. «Siéntate», fue todo lo que dijo. Valentina se sentó en el borde del cajón de madera donde su madre guardaba los mangos. Y ahí, entre el ruido del mercado y el olor a cilantro y tierra mojada, con la gente pasando sin mirarlas, sí lloró, sin hacer escándalo, con la cabeza baja y las manos sobre las rodillas, como quien paga una deuda que no contrajo. Petra no la interrumpió. No le dijo que todo iba a estar bien. No le dijo nada que no fuera verdad. Le puso una mano en la espalda y la dejó ahí, quieta y firme, como quien dice, «Aquí estoy». Y eso es suficiente por ahora. Lo que ninguna de las dos sabía, lo que todavía no podían saber, era que a unas cuadras de ese mercado, en el interior de un auto estacionado frente a un edificio de oficinas,
Un hombre que no tenía ninguna razón para seguir pensando en una empleada de lanchonete que acababa de perder su trabajo. Seguía pensando en ella, no en ella, en lo que ella le había recordado, y eso era mucho más peligroso. La noticia llegó antes que Valentina. Eso era lo peor de los mercados, que tenían memoria propia, una memoria hecha de voces que pasaban de puesto en puesto como mercancía, sin que nadie pidiera permiso para distribuirla. Cuando Valentina llegó a ayudar a su madre al día siguiente, 3 personas ya sabían lo que había pasado en el Rincón Dorado. No con exactitud, pero con suficiente detalle para que la versión que circulaba fuera peor que la verdad. La señora del puesto de especias le dijo a Petra, sin bajar la voz, «Qué pena lo de su hija. Dicen que agarraron robando». Petra no respondió. Siguió acomodando los chiles sin levantar la vista, pero Valentina, que estaba detrás de ella acomodando una caja, escuchó cada sílaba. Dicen que agarraron robando. No la acusaron. No hubo un malentendido. Agarraron robando. Como si la versión de Graciela Montoya ya hubiera pasado por 10 bocas, y cada boca le hubiera añadido un poco más de certeza, un poco menos de duda, hasta convertirse en hecho establecido en la memoria del barrio. Valentina dejó la caja en su lugar y no dijo nada. Lo que el barrio no sabía, lo que Valentina no le había dicho a nadie, ni siquiera a su madre, era que el trabajo en el Rincón Dorado no era solo un trabajo. Era el único ingreso fijo que mantenía el cuarto donde vivían las dos. Petra ganaba lo suficiente en el mercado para comer y para los gastos básicos, pero el cuarto, una habitación y media en la parte trasera de una vecindad de la colonia Guerrero, con una cocineta que olía a humedad permanente y una ventana que daba a un muro de tabique. Ese cuarto lo pagaba Valentina. Lo había pagado desde que cumplió 18 años, y decidió que su madre no iba a seguir cargando sola con eso. Sin el trabajo en la lanchonete, tenían para el mes en curso. Tal vez para el siguiente, si ajustaban. Después de eso, la pregunta no tenía respuesta todavía. Esa mañana, mientras el mercado se llenaba de ruido y de gente que compraba y vendía sin saber nada de lo que cargaba la muchacha del puesto de verduras, Valentina sacó un cuaderno pequeño de su bolsa y se sentó en el mismo cajón de siempre. Abrió una página que ya tenía números anotados. Los miró. Los sumó de nuevo, aunque ya sabía el resultado. Lo había sumado 3 veces la noche anterior, en la oscuridad, esperando que los números cambiaran solos. No cambiaron. Cerró el cuaderno. Lo guardó. Y cuando su madre se acercó con 2 vasos de agua de Jamaica y le ofreció uno sin preguntar nada, Valentina lo tomó y bebió despacio, mirando el movimiento del mercado como si pudiera encontrar ahí una respuesta que los números no tenían. ¿Buscaste ya en otro lado?, preguntó Petra. No como pregunta. Como quien dice sé que ya lo estás pensando. Solo te acompaño en voz alta. Hoy salgo a buscar, dijo Valentina. Petra asintió. No dijo nada más, pero antes de voltearse hacia su puesto, le puso la mano en la cabeza a su hija. Un gesto breve, casi imperceptible, y la dejó ahí un segundo. Solo un segundo. Valentina cerró los ojos. Baza. Recorrió 4 lugares ese mismo día. Una lavandería industrial en la avenida principal que necesitaba personal para el turno de madrugada. Una farmacia de cadena que tenía un anuncio pegado en el vidrio con cinta adhesiva. Una fonda nueva a 3 colonias de distancia que según la dueña podría ser que necesitaran a alguien en algún momento. Y una tienda de abarrotes donde el encargado la miró de arriba a abajo y le preguntó si tenía experiencia en el giro. En ninguno le dijeron que sí. En ninguno le dijeron que no, tampoco. Le dijeron que dejara sus datos, que la llamaban, que estaban en proceso de decidir. Frases que significaban lo mismo que el silencio, pero con más palabras. Lo que Valentina no sabía, lo que descubrió en el 4º lugar, por un comentario suelto que la encargada de la farmacia le hizo sin mala intención aparente, era que Graciela Montoya había llamado. «Mire, yo le soy honesta», le dijo la mujer, una señora de unos 50 años con lentes de media luna y un delantal con el logo de la cadena. «Nos marcó su exempleadora. Dijo que usted había tenido problemas de conducta con clientes vulnerables. Esas fueron sus palabras». Valentina se quedó quieta frente al mostrador. «Yo no la estoy acusando de nada», continuó la mujer con genuina incomodidad. «Pero con eso, en el antecedente,
La gerencia no va a autorizar la contratación. No es mi decisión. Entiendo, dijo Valentina. Lo siento, dijo la mujer. Y parecía que lo decía en serio. Valentina salió de la farmacia y caminó media cuadra antes de detenerse en la entrada de un zaguán cerrado, apoyar la espalda en la pared de azulejo frío y quedarse ahí un momento. No llorando, solo quieta, con el ruido de la calle encima y esa sensación específica de cuando el piso se mueve sin que haya ningún temblor. Graciela Montoya no solo la había corrido, la estaba borrando. Esa tarde, Valentina volvió al mercado con las manos vacías y una información que no sabía cómo decirle a su madre sin que sonara peor de lo que ya era. Decidió no decírsela todavía, no porque quisiera ocultarla, sino porque Petra cargaba ya suficiente, y una noche más sin esa información no iba a cambiar los números del cuaderno. Lo que sí hizo fue sentarse después de cenar, cuando su madre ya dormía, y escribir una carta. No para Graciela, para el Rincón Dorado, para quien correspondiera. Una carta formal, con su nombre completo, explicando lo que había pasado con doña Remedios, explicando el rebozo, explicando que no había tocado ninguna bolsa, escrita a mano porque no tenía impresora, en papel de cuaderno cuadriculado con los bordes cortados para que pareciera más formal. La escribió 2 veces. La primera quedó con una mancha de tinta donde la mano se le fue. La segunda quedó limpia. La dobló. La metió en un sobre que compró en la papelería de la esquina y la dejó sobre la mesa para llevarla al día siguiente. Eso era lo que podía hacer. Era poco. Posiblemente no iba a cambiar nada. Pero era lo que podía hacer, y hacerlo le devolvió algo pequeño que el día le había ido quitando en pedazos. Lo que Valentina no supo esa noche era que doña Remedios no se había quedado callada. La anciana había llegado a su casa esa misma tarde, una casa pequeña en una calle arbolada de la colonia Santa María, y le había contado todo a la única persona que vivía con ella, su hijo. Rodrigo Iturbe escuchó a su madre sentado frente a ella en la sala, sin interrumpirla, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso de mosaico. Doña Remedios habló despacio, con la precisión de quien ha ordenado los hechos antes de contarlos. Le dijo lo del frío, lo del caldo que nadie le había cobrado, lo del rebozo. Le dijo la frase que Graciela había pronunciado delante de todos. La gente como usted siempre encuentra a quien explotar. Rodrigo no levantó la vista cuando su madre repitió esas palabras. Esa muchacha me dio lo único que traía encima para que yo no tuviera frío, dijo doña Remedios, y la trataron como si fuera una ladrona. Silencio. ¿Sabes cómo se llama?, preguntó Rodrigo. La voz le salió más quieta de lo que pretendía. Valentina, dijo su madre. Solo sé eso. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera, la calle estaba en ese momento específico del atardecer en que la luz se vuelve anaranjada y todo parece más quieto de lo que es. Doña Remedios lo observó desde el sillón con esa manera que tienen las madres de ver más de lo que los hijos creen que están mostrando. ¿La conoces?, preguntó. No, dijo Rodrigo. Fue la respuesta correcta, pero no fue toda la respuesta. Porque lo que Rodrigo no le dijo a su madre, lo que no le había dicho a nadie en años, era que había estado en ese salón, que lo había visto todo, que había salido sin hacer nada, y que desde entonces cargaba eso con una incomodidad que no era exactamente culpa, pero que tampoco era otra cosa, y que la manera en que Valentina se había agachado frente a su madre para acomodarle el rebozo, ese gesto específico, esa inclinación de la cabeza, esa forma de decir, ya está con la voz baja, le había partido algo por dentro que llevaba años soldado con alambre y silencio. Porque Luciana hacía exactamente eso, esa inclinación, esa voz, ese ya está que no pedía nada a cambio. Luciana, que había muerto 3 años atrás, sin que Rodrigo hubiera llegado a tiempo, sin que Rodrigo hubiera entendido a tiempo lo que tenía frente a él, sin que Rodrigo hubiera hecho nada de lo que ahora, parado frente a esa ventana con la luz anaranjada encima, sabía que debería haber hecho. No dijo nada de eso. Mañana averiguo cómo contactarla, dijo solamente, para que le paguen lo que le deben. Doña Remedios lo miró un momento más. Después asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba, aunque ambos sabían que no era toda la verdad. Esa misma noche,
En su oficina del piso 14 del edificio corporativo que llevaba su apellido en la entrada, Rodrigo hizo una llamada. No a un abogado, no a un gerente. A Fermín, su asistente de toda la vida. El único hombre que sabía moverse en los dos mundos que Rodrigo habitaba sin cruzarlos nunca. «Necesito que encuentres a una muchacha», dijo. «Trabaja o trabajaba en una lanchonete que se llama El Rincón Dorado. Se llama Valentina. No sé el apellido. Necesito el apellido, la dirección y el estado del empleo». Fermín no preguntó para qué. Nunca preguntaba para qué. «Mañana temprano», dijo solamente. Rodrigo colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la ciudad desde el ventanal. Millones de luces abajo. Millones de personas que cargaban cosas que nadie veía desde arriba. Y en algún lugar entre esas luces, una muchacha que no sabía que alguien la estaba buscando, estaba doblando una carta escrita a mano en papel de cuaderno cuadriculado, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, leyera la verdad y le creyera. Lo que no sabía era que la verdad ya había llegado a donde tenía que llegar, y que lo que venía después no iba a parecerse a nada de lo que ella podía imaginar esa noche. La carta nunca llegó. Valentina lo supo 3 días después, cuando pasó frente al Rincón Dorado con la intención de entregarla en mano, porque el sobre había estado sobre la mesa toda la semana, y algo en ella no había podido soltarlo por correo, como si necesitara ver con sus propios ojos que alguien la recibía. Pero cuando llegó a la puerta, el letrero seguía igual, las mesas seguían igual, y Graciela Montoya estaba del otro lado del vidrio hablando con una muchacha nueva que llevaba el delantal del local y sonreía con esa sonrisa específica del primer día de trabajo. Valentina se quedó en la banqueta. No entró, no porque tuviera miedo, sino porque entendió en ese momento, con una claridad que dolía más que la rabia, que la carta no iba a cambiar nada. Que Graciela no era el tipo de persona que lee una carta y reconsidera. Que el tipo de persona que llama a 4 lugares para bloquear el reempleo de una exempleada no actúa por confusión, actúa por decisión. Dobló el sobre, lo guardó en la bolsa y siguió caminando. Lo que sí cambió esa semana fue el cuarto. El dueño de la vecindad, un hombre de unos 60 años llamado don Eusebio, al que Valentina había pagado puntual durante 4 años sin una sola falta, tocó la puerta un martes por la tarde con una expresión que ya traía la respuesta antes de abrir la boca. «Me llegó el chisme», dijo, sin rodeos, parado en el umbral con el sombrero en la mano. «Lo del Rincón Dorado». Valentina lo miró desde adentro. «No fue lo que dijeron», dijo ella. «Yo sé que la gente habla», dijo don Eusebio, y en su voz había algo que podía haber sido vergüenza, o podía haber sido alivio de tener una excusa. «Pero tengo a mi cuñada que necesita el cuarto. Lleva tiempo pidiéndomelo. ¿Y con lo que pasó? Pues ya no puedo seguir esperando». «¿Cuánto tiempo me da?» El hombre tardó. «Fin de mes». Petra estaba en la cocineta cuando don Eusebio se fue. Había escuchado todo desde ahí, con las manos apoyadas en el fregadero, y la vista fija en la pared de azulejo. Cuando Valentina entró, ninguna de las dos dijo nada por un momento. El silencio del cuarto era diferente a los silencios anteriores. Tenía más peso. Tenía paredes. «¿Puedo hablar con la señora Hortensia?», dijo Petra finalmente. La señora Hortensia era una vecina del mercado que rentaba un cuarto en su azotea, sin contrato, sin garantías, pero sin preguntas. «Es más chico, pero es algo». «¿Cuánto cobra?». Petra dijo la cantidad. Era menos de lo que pagaban ahora. También era lo único que podían pagar si Valentina no conseguía trabajo antes de fin de mes. «Habla con ella», dijo Valentina, y fue al cuarto a sentarse en la orilla de la cama, con la bolsa todavía colgada en el hombro y el sobre de la carta adentro, y se quedó mirando el piso de cemento pintado de rojo que llevaba 4 años mirando como si fuera suyo. Ya no era suyo, nunca había sido suyo, pero hay cosas que uno cuida tanto que el corazón decide que sí. Fue Petra quien, sin saberlo, jaló el hilo que cambiaría todo. 2 días después, en el mercado, mientras acomodaba jitomates en la báscula, se le acercó doña Remedios. La anciana llegó sola, caminando despacio con un bastón que Valentina no le había visto antes. Traía una bolsa de tela en el brazo y buscaba con los ojos entre los puestos, con esa manera concentrada de quien no quiere preguntar,
pero necesita encontrar. Petra la vio primero. ¿Le ofrezco algo, señora? Doña Remedios la miró. Después miró el apellido escrito a mano en el letrero del puesto, Verduras Rosas, y algo en su expresión cambió. ¿Usted es la mamá de Valentina? Petra tardó un segundo. Sí. Necesito hablar con su hija, dijo doña Remedios. ¿Sin explicación? Sin preámbulo. Con esa autoridad tranquila de las personas que ya vivieron suficiente para saber que el tiempo no sobra. ¿Puede decirle que la busco? Se encontraron esa tarde en una banca de la plaza pequeña, que quedaba a 2 cuadras del mercado, debajo de un fresno que había perdido la mitad de sus hojas y dejaba pasar la luz en fragmentos irregulares. Doña Remedios llegó antes. Valentina la encontró sentada muy derecha, con la bolsa de tela sobre el regazo y los ojos puestos en los niños que jugaban al otro lado de la fuente seca. Valentina se sentó a su lado sin decir nada, esperando. «Me debe una disculpa este mundo», dijo doña Remedios, sin mirarla. «Y como el mundo no sabe dar disculpas, vine yo a darle la mía». «Usted no me debe nada», dijo Valentina. «Estaba ahí», dijo la anciana, y me quedé callada. Silencio. «Tenía miedo», continuó doña Remedios, con una honestidad que no pedía compasión. «Soy vieja y me asusté y me quedé callada. Y eso no estuvo bien». «Lo sé». Valentina miró sus propias manos sobre las rodillas. «Ya pasó», dijo. «No, no pasó», dijo la anciana, y ahora sí la miró. «La corrieron, y están diciendo cosas que no son ciertas. Eso no es algo que ya pasó. Eso es algo que usted está cargando ahora mismo». Valentina no respondió. Doña Remedios abrió la bolsa de tela y sacó un sobre. No un sobre de carta, un sobre grueso, cerrado, con algo adentro que tenía volumen. «No», dijo Valentina inmediatamente, sin saber siquiera el contenido. «Escúcheme», dijo la anciana. «No puedo aceptar dinero de usted». «No es dinero», dijo doña Remedios, y esperó. Valentina miró el sobre. No lo tomó todavía. «Es una carta», dijo la anciana, «escrita por mí, con mi nombre completo y mi firma, contando lo que pasó, lo que vi, lo que hizo usted y lo que hizo esa mujer». Hizo una pausa. «Y adentro hay una tarjeta, de una persona que puede ayudarla a entregarla donde tenga peso». «¿Qué persona?» Doña Remedios no respondió de inmediato. Miró hacia la fuente seca. Los niños habían dejado de jugar y el parque estaba quedándose solo con la tarde. «Mi hijo», dijo finalmente. «Él sabe cómo funcionan estas cosas. Tiene recursos». Valentina sintió algo endurecerse en el centro del pecho. «No necesito que nadie me resuelva la vida», dijo, con una calma que era también una frontera. «Nadie le está ofreciendo resolverle la vida», dijo doña Remedios con una firmeza que no levantó la voz. «Le estoy ofreciendo que la verdad llegue a donde tiene que llegar. Eso es distinto». El fresno soltó 3 hojas en ese momento. Cayeron en espiral, sin prisa, y una de ellas aterrizó sobre la bolsa de tela de la anciana, como si hubiera elegido ese lugar entre todos los lugares posibles. Ninguna de las dos lo señaló, pero las dos lo vieron. Valentina tomó el sobre. Esa noche no lo abrió. Lo puso sobre la mesa, junto al sobre de su propia carta que nunca había enviado, y los miró los dos como si fueran preguntas que todavía no sabía cómo responder. Su madre entró, vio los 2 sobres, y no preguntó nada. Calentó los frijoles, puso las tortillas en el comal, sirvió los platos. Y cuando se sentaron las 2 a comer en ese cuarto que en menos de 3 semanas ya no iba a ser de ellas, la conversación fue sobre otras cosas. Sobre una vecina del mercado que había tenido un nieto, sobre el precio del cilantro que había subido otra vez, sobre una paloma que había entrado por la ventana esa mañana y había tardado 20 minutos en encontrar la salida. Cosas pequeñas, cosas verdaderas. El tipo de conversación que sostiene a las personas cuando las conversaciones importantes todavía no tienen palabras. Lo que Valentina no sabía mientras comía en silencio con su madre era que en ese mismo momento, a unas colonias de distancia, Rodrigo Iturbe estaba leyendo el informe que Fermín le había preparado. 3 páginas. Nombre completo: Valentina Rosas Mendoza. Dirección actual: estado laboral: desempleada. Referencia laboral bloqueada por exempleadora. Sin contrato firmado de rescisión. Sin liquidación recibida. Rodrigo leyó esa última línea 2 veces. Sin liquidación recibida. La habían corrido sin pagarle lo que la ley mandaba. Sin contrato.
sin nada. Cerró el informe. Lo puso sobre el escritorio. Se levantó y fue a la ventana. El mismo gesto de siempre, la misma ciudad de siempre. Pero esta vez no se quedó mirando las luces. Se quedó mirando su propio reflejo en el vidrio. Un hombre de 43 años, con un apellido en la fachada del edificio, con hoteles en 4 ciudades, con la capacidad de hacer una llamada y resolver esto en 48 horas, y con la memoria exacta, precisa, sin misericordia, de otra vez que tuvo esa misma capacidad, y no la usó. Luciana había trabajado en uno de sus hoteles, no en un puesto visible, en lavandería, turno de madrugada, 3 años seguidos sin una queja. Él la había conocido por accidente, en un pasillo, una noche que se había quedado revisando obras en el edificio. Habían hablado 20 minutos. Después habían hablado más. Después habían sido algo que Rodrigo nunca supo nombrar bien porque nombrar las cosas lo obligaba a hacerse responsable de ellas. Cuando la supervisora de Luciana la acusó de llevarse artículos de la lavandería, Rodrigo lo supo. Fermín se lo reportó. Y Rodrigo había dicho, con esa voz administrativa que usaba cuando no quería sentir lo que estaba sintiendo, que siguieran el procedimiento. El procedimiento la dejó sin trabajo. 3 meses después, Luciana había muerto. No por eso. Por una cosa del corazón que nadie había detectado a tiempo, que no tenía nombre todavía cuando ocurrió, que simplemente la apagó una madrugada sin avisar. Pero Rodrigo cargaba las 2 cosas juntas, porque el corazón no separa los eventos con la misma prolijidad con que los separa la razón. La había dejado sola cuando necesitaba que alguien dijera la verdad por ella. Y ahora había una muchacha en algún lugar de esta ciudad que también estaba sola, que también estaba siendo borrada por alguien con más poder que ella, que también se había quedado callada con una dignidad que partía el alma. Y él tenía el informe en el escritorio, y tenía el teléfono en la mano, y esta vez no había procedimiento que seguir. Solo una decisión. Capítulo 4. Lo que cuesta decidir. El sobre estuvo 3 días sobre la mesa sin que Valentina lo abriera. No por miedo. Por algo más complicado que el miedo. Por esa sensación específica de cuando una puerta aparece justo cuando una ha decidido aprender a vivir sin puertas. Abrirlo significaba aceptar que necesitaba ayuda. Y Valentina llevaba 8 años construyendo una identidad completa, alrededor de no necesitar lo que no podía pagarse sola. Fue su madre quien lo dijo, la tercera noche, sin rodeos y sin crueldad. Valentina, el orgullo no paga el cuarto de la señora Hortensia. No era un regaño. Era una verdad dicha con el cansancio honesto de alguien que ha cargado demasiado tiempo sola y sabe exactamente cuánto pesa cada cosa. Valentina tomó el sobre, y adentro había 2 cosas. La carta de doña Remedios, 3 páginas escritas a mano con una caligrafía antigua y firme, con fecha, con nombre completo, con la descripción exacta de lo que había ocurrido en el Rincón Dorado. Cada detalle en su lugar, el frío, el caldo, el rebozo, las palabras de Graciela Montoya, la manera en que Valentina había respondido, y al final, una línea que Valentina tuvo que leer 2 veces. Esta muchacha me dio lo único que traía puesto para que yo no tuviera frío. Eso no se inventa, eso no se finge, y lo que le hicieron a cambio no tiene nombre decente. La segunda cosa era una tarjeta de presentación, sobria, en cartulina gruesa color hueso. Solo un nombre, un número, y debajo, Grupo Iturbe, Dirección de Asuntos Corporativos. Valentina puso la tarjeta sobre la mesa. La miró como si fuera un animal que no sabía si era manso o no, porque llamar significaba entrar al mundo de alguien con poder. Y ella había aprendido desde niña, aprendido en la piel, no en los libros, que cuando alguien con poder decide ayudarte, la pregunta no es si va a ayudarte. La pregunta es, ¿qué va a costar? ¿Y si solo quiere aprovecharse de la situación? Dijo en voz alta, sin dirigírselo a nadie en particular. Petra, que estaba doblando ropa en el otro extremo del cuarto, respondió sin levantar la vista. ¿Y si no? Silencio. Eso también puede pasar, dijo Petra. Las 2 cosas pueden pasar, pero tú no puedes saberlo desde aquí adentro sin hacer nada. Valentina tomó la tarjeta, la giró entre los dedos una vez y marcó el número. Contestó una voz de hombre, seria y eficiente, que se identificó como Fermín. Valentina dijo su nombre.
Dijo que tenía la tarjeta de parte de doña Remedios. Hubo una pausa breve, el tipo de pausa que no es sorpresa sino confirmación de algo que ya se esperaba. Y Fermín le dijo que el señor Iturbe quería reunirse con ella, que si podía ir al día siguiente a una dirección que le iba a enviar por mensaje, que no era la oficina corporativa, era una cafetería. Eso último lo dijo como si supiera que importaba. Valentina anotó la dirección, colgó, y se quedó con el papel en la mano. Una cafetería, no una oficina, no un hotel, una cafetería. No sabía si eso la tranquilizaba o la inquietaba más. La cafetería se llamaba El Mirador de San Cosme, y quedaba en una avenida tranquila con árboles altos y pocas personas a esa hora de la mañana. Valentina llegó 10 minutos antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un agua, y esperó con las manos juntas sobre la superficie de madera y la carta de doña Remedios dentro de su bolsa junto al sobre original. Rodrigo Iturbe llegó puntual. Era la primera vez que lo veía de frente. En el rincón dorado, él había sido una figura borrosa en la mesa del rincón. Ahora era un hombre alto, de traje oscuro sin corbata, con el tipo de presencia que ocupa el espacio sin necesitar gestos grandes. Se sentó frente a ella sin apuro, pidió un café al mesero que se acercó de inmediato y la miró. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por la tarjeta», dijo Valentina. La voz le salió más plana de lo que pretendía, como una puerta apenas entreabierta. Rodrigo asintió levemente. No sonrió. No hizo el gesto de quien quiere caer bien. «Estaba ahí», dijo, «en el rincón dorado. Ese día». Valentina no lo esperaba. Algo en su expresión cambió. No mucho, pero suficiente para que él lo notara. «Lo vi todo», continuó Rodrigo. «Desde el principio. Vi lo del rebozo. Vi lo que dijo esa mujer. Vi cómo salió usted. Y no dijo nada». La pregunta salió antes de que Valentina pudiera decidir si quería hacerla. Rodrigo no desvió la mirada. «No», dijo. «No dije nada». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue exacto. Del tipo que ocurre cuando alguien dice una verdad sin adorno y el otro no sabe todavía qué hacer con ella. «¿Por qué me lo dice ahora?», preguntó Valentina. «Porque usted merece saberlo», dijo él, «y porque no voy a presentarme como alguien que viene a ayudarla sin decirle primero que estuvo ahí y no actuó». Valentina lo miró durante un momento largo. Después bajó la vista a la superficie de madera y la estudió como si tuviera algo escrito. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó. «Nada», dijo Rodrigo. «Eso no existe», dijo Valentina. «No», admitió él. «Supongo que no». Hizo una pausa. «Quiero poder dormir. Eso es lo más honesto que puedo decirle». Era una respuesta extraña. Era también la única respuesta que Valentina no tenía preparada para escuchar, porque no era la respuesta de alguien que quiere quedar bien. Era la respuesta de alguien que carga algo. No dijo nada. Lo dejó continuar. «Mi equipo legal revisó su situación», dijo Rodrigo ahora con un tono más directo, más práctico. «La señora Montoya la despidió sin contrato firmado, sin liquidación y con una campaña activa para bloquear su reempleo. Eso tiene consecuencias legales. Si usted quiere, podemos iniciar un proceso formal, sin costo para usted. ¿Y si no quiero un proceso legal?». Rodrigo no pareció sorprendido por la pregunta. «Entonces no hay proceso legal», dijo. «Es su decisión, siempre». Valentina sacó la carta de doña Remedios de la bolsa y la puso sobre la mesa, entre los dos. «Su madre escribió esto», dijo. «Yo no le pedí que lo hiciera». «Lo sé», dijo Rodrigo. Miró el sobre pero no lo tomó. «Ella lo hizo porque quiso. Como usted le dio el rebozo porque quiso». Valentina no respondió a eso. Pidió tiempo para pensar. Rodrigo dijo que tenía todo el tiempo que necesitara. Le dejó una tarjeta diferente a la de Fermín, esta con su número directo, y se despidió con la misma sobriedad con que había llegado, sin presionar, sin promesas grandes, sin el gesto del hombre que espera gratitud. Valentina se quedó sola en la cafetería con el café que no había pedido y el agua que apenas había tocado, mirando las dos tarjetas sobre la mesa y sintiendo el peso exacto de lo que significaba cada una. La consecuencia llegó antes de que Valentina tomara su decisión. Esa misma tarde, en el mercado, se armó el momento que nadie había planeado pero que llevaba días acumulándose.
Graciela Montoya apareció en el pasillo central entre los puestos. No era clienta habitual del mercado, lo cual significaba que había ido con intención. Traía una bolsa de supermercado en la mano como pretexto y los ojos buscando algo específico que encontró rápido. A Petra. Se paró frente al puesto de verduras, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y compró 1 kilo de tomates que no necesitaba, mientras le decía a Petra, en voz suficientemente alta, para que la vecina del puesto de especias y el señor de los chiles escucharan. Qué bueno que la encuentro. Quería decirle que yo a su hija le tengo mucho aprecio, ¿eh? Fue una lástima lo que pasó. Pero uno como patrón tiene que proteger el negocio. Usted me entiende. Petra pesó los tomates sin levantar la vista. Son 40 pesos, dijo. Lo que pasa, continuó Graciela como si no hubiera escuchado, es que cuando hay quejas de los clientes uno no puede ignorarlas. Así de sencillo. No es nada personal. Son 40 pesos, repitió Petra. Graciela pagó. Tomó su bolsa. Y antes de irse, dijo, con esa voz de quien lanza una piedra y camina sin voltear, espero que encuentre algo pronto. A su edad, uno necesita el apoyo de los hijos, ¿verdad? Se fue. El mercado quedó en un silencio de 3 segundos exactos. Fue la señora del puesto de especias, doña Chabela, 62 años, lengua rápida y memoria perfecta, quien habló primero. Qué mal gusto tiene esa señora. Y el señor de los chiles, sin levantar la vista de su báscula, vino hasta acá a restregar lo que le hizo a la muchacha. ¿Quién sabe qué le habrá hecho de verdad? Petra siguió acomodando jitomates. Pero cuando llegó Valentina media hora después y encontró a su madre con esa quietud específica que significaba que algo había pasado y había sido guardado sin procesarse todavía. No necesitó preguntar demasiado para que Petra le contara. Y cuando Petra terminó de contarlo, algo en el rostro de Valentina se asentó. No con rabia, con claridad. La clase de claridad que llega cuando una situación deja de ser ambigua y muestra exactamente lo que es. Valentina sacó el teléfono. Buscó el número de la tarjeta que Rodrigo le había dejado esa mañana y escribió un mensaje corto. Quiero proceder. Cuando usted pueda. Lo envió antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. Mañana a las 10. El mismo lugar. Llevo a mi abogado. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó. Miró a su madre, que la observaba desde detrás de la báscula con esa expresión que no pregunta pero espera. Mañana tengo una cita, dijo Valentina. Petra asintió, no preguntó más. Pero mientras recogían el puesto al final del día, mientras bajaban las cajas y doblaban la lona y hacían los mismos movimientos de siempre en el mismo orden de siempre, doña Chabela se acercó a Valentina con un frasco de especias que nadie le había pedido y se lo puso en la mano. Para el caldo de su mamá, dijo, como si fuera un pretexto. Y mire, yo vi lo que hizo esa señora hoy, y sé lo que dicen que pasó en la lanchonete. Bajó la voz, no por discreción sino por peso. Yo la vi a usted siempre, todos los días. ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a los demás? Eso no miente, mija. Valentina apretó el frasco. Gracias, señora Chabela. No me dé las gracias, dijo la anciana. Defiéndase, que ya era hora. Y que la hija aba a mocar esa noche, por primera vez en semanas, Valentina no abrió el cuaderno de números. No porque los números hubieran cambiado, sino porque había tomado una decisión que los números solos no podían tomar por ella. Y eso, solo eso, le devolvió algo pequeño pero concreto. La sensación de estar parada sobre sus propios pies, aunque el piso todavía temblara. Lo que no sabía era lo que Rodrigo Iturbe estaba a punto de contarle. Lo que cargaba, lo que había callado durante años, lo que la reunión del día siguiente no iba a poder contener en términos legales, porque lo que él necesitaba decirle no tenía que ver con abogados ni con procesos, tenía que ver con Luciana, y con lo que le debía a ella, no a Valentina, desde hacía 3 años. Rodrigo llegó a la cafetería antes que su abogado, antes que Valentina también. Se sentó en la misma mesa de siempre, junto a la ventana, con la luz de la mañana entrando de lado, y pidió el café que nunca terminaba de tomar. Fermín le había enviado los documentos la noche anterior. Todo estaba en orden. El proceso legal contra Graciela Montoya y el Rincón Dorado tenía bases sólidas. Despido sin liquidación, campaña documentada de bloqueo laboral, testigo presencial con carta firmada. Su abogado, licenciado Carranza,
Era meticuloso y discreto. En 48 horas podían tener una notificación formal. Todo estaba listo, excepto lo que Rodrigo todavía no había dicho. Llegó Valentina puntual, con su bolsa de tela, y esa manera de entrar a los lugares como quien no quiere ocupar más espacio del necesario. Se sentó. Saludó con un gesto breve. Miró la silla vacía junto a Rodrigo. «El licenciado llega en 15 minutos», dijo Rodrigo. «Antes de que llegue necesito decirle algo». Valentina lo miró. Rodrigo tuvo el impulso de buscar las palabras correctas. Las había buscado la noche anterior durante horas. Y luego decidió que las palabras correctas no existían para esto. Solo existían las verdaderas. «Tuve una persona», dijo. «Hace algunos años. Alguien que trabajaba conmigo. Aunque yo en ese tiempo no lo entendía así. La trataba como se trata a alguien que está debajo, sin pensarlo, porque así funcionaba mi mundo, y yo no había cuestionado nada de eso». Valentina no dijo nada. Escuchaba con esa quietud suya que no era indiferencia, sino atención completa. La acusaron de algo que no había hecho. Algo parecido a lo que le hicieron a usted. Y yo sabía que era mentira. Hizo una pausa. Y seguí el procedimiento. El ruido de la cafetería continuó a su alrededor. Tazas, voces bajas, la máquina de café al fondo. Como si el mundo no supiera que algo importante estaba pasando en esa mesa. «Se llamaba Luciana», dijo Rodrigo, y murió pensando que yo había elegido no creerle. Valentina no se movió. «Porque eso fue lo que hice», dijo él. «Elegí no creerle, no porque pensara que era culpable, sino porque creerle me hubiera costado algo, y en ese momento yo no estaba dispuesto a pagar ese costo». El café frente a él estaba intacto, enfriándose despacio. «Cuando la vi a usted en el rincón dorado», continuó, «con las manos sobre los hombros de mi madre, diciéndole ya está con esa voz». Se detuvo. Algo en su garganta cerró por un momento. «No la vi a usted. Vi lo que no hice». Silencio. «No le estoy contando esto para que me perdone», dijo Rodrigo. «No le estoy pidiendo eso. Le estoy contando porque usted merece saber por qué estoy aquí. No es filantropía. No es culpa empresarial. Es una deuda que no puedo pagarle a la persona que se la debo». Entonces, buscó las palabras y no las encontró. «Entonces estoy aquí». Valentina miró la superficie de la mesa durante un momento largo. Cuando levantó la vista, no había lástima en su expresión, tampoco dureza. «¿La quería?», preguntó. La pregunta lo tomó sin defensa. «Sí», dijo. Y fue la primera vez en 3 años que lo decía en voz alta. «Entonces no es una deuda», dijo Valentina. «Es un duelo». Rodrigo la miró. Ella no agregó nada más. No lo consoló. No lo absolvió. Simplemente nombró lo que era con esa precisión tranquila que tenía para las cosas verdaderas, y lo dejó ahí, en la mesa, entre los dos, sin adorno. Fue la primera vez en 3 años que Rodrigo sintió que alguien veía exactamente lo que cargaba sin tratar de quitárselo ni de explicárselo. Llegó el licenciado Carranza con su portafolios y sus documentos, y la conversación cambió de registro. Fechas, procedimientos, notificaciones, derechos. Pero algo en el aire de la mesa había cambiado también. Se había vuelto más limpio. Como cuando llueve después de muchos días secos y uno no sabe exactamente en qué momento empezó a oler diferente, solo sabe que ahora sí. Y sí va. La notificación legal llegó al Rincón Dorado 4 días después. No fue Rodrigo quien la llevó. Fue el licenciado Carranza, acompañado de un fedatario, a media mañana, cuando el local estaba lleno de clientes del desayuno. Graciela Montoya recibió los documentos frente a 4 meseros, 2 cocineros y 11 personas sentadas en las mesas que de pronto dejaron de hablar y empezaron a mirar. La notificación detallaba 3 cosas: despido improcedente sin liquidación, daño reputacional documentado mediante llamadas de bloqueo laboral a 5 establecimientos y testimonio firmado de testigo presencial que contradecía la versión oficial del incidente. El nombre del testigo estaba en la primera página. Remedios Iturbe Vallejo, 77 años. Identificación oficial adjunta. Graciela leyó el nombre. Levantó la vista. El fedatario esperaba con expresión neutral. Lo que ocurrió en el salón del Rincón Dorado en los siguientes 2 minutos no fue un escándalo. Fue algo más silencioso y más definitivo. La gente que estaba desayunando empezó a hablar entre sí en voz baja, y las miradas que antes habían visto a Valentina ser acusada, ahora miraban a Graciela Montoya,
del otro lado de un documento legal, y la suma de esas miradas tenía un peso que ningún grito podría haber tenido. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada en voz alta, pero nadie apartó la vista tampoco. Ya que a Valentina no estuvo ahí cuando entregaron la notificación. Estaba en el mercado, en el puesto de su madre, haciendo lo mismo que había hecho todos los días anteriores, acomodando verduras, pesando, cobrando, sonriendo a los clientes de siempre con esa sonrisa que no pedía nada a cambio. Fermín le envió un mensaje escueto al mediodía. Notificación entregada. Todo en orden. Lo leyó, lo guardó. Siguió pesando jitomates. Fue doña Chabela quien se enteró primero. Tenía una prima que vivía a 2 cuadras del Rincón Dorado y otra que conocía a alguien que había estado desayunando ahí esa mañana. Y llegó al puesto de Petra con el frasco de especias vacío como pretexto y los ojos brillando con la satisfacción específica de quien ha esperado que la verdad apareciera y por fin la ve llegar. «Ya se supo», le dijo a Valentina sin más preámbulo. «La están demandando. Y dicen que la que firmó como testigo es la mamá del dueño del grupo Iturbe. El mercado tiene memoria propia, ya se había dicho antes, y esa memoria, que días atrás había circulado, la agarraron robando de puesto en puesto, ahora circulaba otra cosa. No con la misma velocidad. La verdad nunca viaja tan rápido como la acusación, pero viajaba. La señora de los chiles le dijo a la de las flores. La de las flores le dijo a la del pan. Y al final de la tarde, cuando Valentina y Petra recogían el puesto con los mismos movimientos de siempre, 3 personas se habían acercado a decirle algo. No discursos, no celebraciones. Cosas pequeñas, concretas, del tipo que no se olvida. La señora Hortensia, que iba a rentarles el cuarto de la azotea, se acercó a Petra y le dijo que si necesitaban quedarse un mes más, sin pagar mientras se acomodaban, que no había problema. Un señor de unos 70 años que compraba verdura todos los jueves, le dijo a Valentina, al recibir su cambio: «Siempre supe que usted era buena muchacha, a la gente se le nota». Y doña Chabela, al final, cuando ya casi no quedaba nadie, puso la mano sobre el mostrador y dijo simplemente: «Bienvenida de vuelta, mija». Valentina no respondió con palabras. Asintió. Una vez. Y apretó los labios con esa contención suya que no era frialdad, sino la manera en que las personas que han cargado mucho reciben las cosas buenas. Despacio, con cuidado, como quien no termina de creer que no van a quitárselas. 2 semanas después, Rodrigo le ofreció trabajo. No en uno de sus hoteles de lujo. En la fundación que llevaba el nombre de su madre. Fundación Remedios. Una organización pequeña que apoyaba a adultos mayores en situación vulnerable en 3 colonias de la ciudad. Necesitaban una coordinadora de atención directa, alguien que supiera tratar a las personas mayores no como casos, sino como personas. «No es un favor», dijo Rodrigo cuando se lo propuso en la misma cafetería de siempre. «Es un puesto, con contrato, con sueldo justo, con prestaciones de ley». Hizo una pausa. «Y es suyo si lo quiere. Si no lo quiere, también está bien». Valentina tardó. «¿Por qué ese puesto?», preguntó. «Porque vi cómo trató a mi madre», dijo Rodrigo. «Y porque ese trabajo necesita exactamente lo que usted ya sabe hacer, no lo que yo le pueda enseñar». Valentina miró por la ventana. La calle afuera tenía esa luz de media mañana que lo hace todo parecer más quieto de lo que es. Un hombre paseaba un perro viejo. Una niña jalaba a su abuela de la mano hacia una panadería. «Necesito pensarlo», dijo. «Ya sé», dijo Rodrigo. Lo pensó durante 3 días. No porque dudara del trabajo, sino porque aceptarlo significaba permitir que algo bueno entrara sin saber todavía si era sólido, o si iba a desaparecer como suelen desaparecer las cosas buenas que llegan de golpe. Y Valentina no era de las personas que entregan la confianza de una vez. La entregaba en pedazos pequeños, probando cada uno antes de soltar el siguiente. Al tercer día, llamó a Rodrigo. «Una condición», dijo. «Dígame». «Mi madre. Los jueves por la tarde, cuando cierra el mercado, necesito estar con ella. No importa lo que haya ese día». Rodrigo tardó exactamente un segundo. «Los jueves son suyos», dijo. «La última escena de esta historia no ocurrió en una oficina, ni en una cafetería, ni en un juzgado. Ocurrió un jueves por la tarde, en el mercado, cuando Valentina llegó a ayudar a su madre a recoger el puesto como lo había hecho toda su vida.
Pero esta vez llegó con algo diferente en la bolsa. Sacó un rebozo, no el mismo que había dado en el rincón dorado. Ese nunca se lo habían devuelto, y ya no importaba. Uno nuevo, de lana gruesa, color ciruela, que había comprado esa mañana en el primer sueldo completo que recibió de la Fundación Remedios. Se lo puso a su madre sobre los hombros. Petra bajó la vista hacia la tela. La tocó con los dedos despacio, como quien no quiere romper algo. Después levantó los ojos hacia su hija, y no dijo nada, porque era exactamente el tipo de momento en que las palabras sobran, pero le puso la mano en la mejilla un segundo, solo un segundo, con esa presión exacta que dice todo lo que una vida entera no alcanza a decir en voz alta. Valentina cerró los ojos. El mercado seguía sonando a su alrededor. Las voces, los precios, las bolsas, el ruido constante e indiferente de la vida que continúa. Nadie los miró. Nadie supo lo que estaba pasando en ese puesto de verduras entre una madre y una hija. Nadie necesitaba saberlo. Algunas cosas no ocurren para ser vistas. Ocurren para ser vividas, en silencio, entre las únicas personas que entienden su peso real. Y Margarita, lo que se da sin calcular, siempre encuentra el camino de regreso.